Muy bien, muchachos, continuamos nuestra clase, ya salimos de artrología, como les dije, el nivel de dificultad iba a ir subiendo a medida que vamos avanzando. Vamos a tocar ahora lo que es el sistema cardiovascular, no sé si lo mencioné cuando toqué el temario, pero bueno, ahí lo podrán ver, le marqué con un asterisco este sistema y el nervioso. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas son los dos temas que más sacan preguntas eh, en base a sus parciales. De este sistema cardiovascular y del sistema nervioso es donde van a salir más preguntas para sus parciales. Bien, tal vez con diferente énfasis, con diferente enfoque, pero de aquí van a salir la mayoría de las preguntas. Entonces necesito que a partir de ahora presten mucha atención, sé que lo han venido haciendo, pero bueno, continúen así. Entonces vamos a iniciar con el sistema cardiovascular, que la verdad es muy hermoso. Entonces vamos a dar inicio con las generalidades de este sistema. Bien, el sistema cardiovascular, muchachos, va a estar formado por lo que es el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que la sangre llegue al corazón, se bombea a todo el cuerpo, pero no por magia, sino es que va a través de los vasos sanguíneos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar el corazón y los vasos sanguíneos. Como yo le dije, en la receta estudiamos de manera regional. Entonces, si estamos estudiando miembro superior, vamos a estudiar los vasos sanguíneos que están en miembro superior. No vamos a estudiar corazón porque el corazón no está en miembro superior, está en tórax. Cuando lleguen a tórax, ahí lo van a estudiar. Pero entonces estamos viendo generalidades y vamos a ir entendiendo las cosas. Bien, entonces los vasos sanguíneos forman una red cerrada de conductos que transportan la sangre. Importante, hay tres tipos de vasos sanguíneos y en los tres se le hace énfasis, tal vez uno más que otro, pero en los tres se le hace énfasis. Entonces vamos a tener las arterias que van a transportar la sangre desde el corazón. Es decir, el corazón bombea la sangre y sale por una arteria principal, una gran arteria conocida con el nombre de aorta. Bien, de esa aorta se lleva sangre a todo el cuerpo. Claro, la aorta va pasando por lugares y va cambiando de nombre, va cambiando de nombre, va cambiando de nombre, se continúa con otras arterias, pero el origen es la aorta. Tal vez no lo entiendan ahora, pero lo van a ir entendiendo. Por eso es que yo quise darle en generalidades corazón, porque si quiero que lleguen ubicados cuando vean miembro superior y entiendan un poquito, porque cuando vean miembro superior que le van a hablar mucho de la arteria axilar, ¿por qué? ¿De dónde sale? Ah, no, que la arteria axilar es continuación de la subclavia. Ah, ya va, pero es que la subclavia está en relación directa con el corazón, ya sea por el tronco arterioso brachiocefálico o porque sale directamente del callado de la aorta del lado izquierdo del corazón, del lado izquierdo del cuerpo. Entonces es como que, tal vez lo que dije ahorita los mareé, pero es como que el punto cero es el corazón. Y si no sabemos cómo, grosso modo, muy generalmente, cómo funciona eso allí, nos vamos a complicar, vamos a tener dudas un poquito, ¿ok? A la hora de entender. Siempre es bueno sentar buenas bases y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces las arterias van a transportar la sangre del corazón, las venas van a conducir la sangre al corazón, es decir, las venas la van a llevar de vuelta al corazón, ¿ok? Por eso las arterias son los vasos eferentes y las venas son los vasos aferentes. Vamos a tener unos vasos que mucha gente se olvida, pero son muy importantes, que son los capilares, que no van a ser más que un punto de unión entre las arterias y las venas. Van a ser los vasos sanguíneos de menor tamaño y constituyen la localización en la que tiene lugar el intercambio de oxígeno, nutrientes y residuos entre sangre y tejidos. Es decir, el tejido rico, la sangre rica en oxígeno que viene en las arterias, se gasta, y lo que queda pasa a las venas, pero antes pasa por un capilar, ¿ok? Hay sus excepciones, pero eso no le corresponde ahorita, eso ya es más avanzado. Pero quédense de momento para su nivel que viene una arteria, luego un capilar y luego se crea una vena, ¿ok? El punto de vista de los vasos sanguíneos. El corazón es el corazón, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar estudiando el sistema cardiovascular, como decimos cuando estudiamos osteología, que el esqueleto es osteocartilaginoso, estudiamos el óseo y después el cartílago. Bueno, vamos a estudiar corazón y después los vasos. Entonces, el corazón es un órgano muscular, sí tiene tres capas, pero principalmente es un órgano muscular, el músculo cardíaco es su capa más grande y va a estar hueco porque, bueno, tiene que almacenar sangre y bombearlo, ¿no? No puede ser sellado, ¿ok? Se va a dividir en cuatro cavidades. ¿Cuáles van a ser estas cuatro cavidades? Y la vamos a dividir aquí. Como se darán cuenta, voy a empezar a cambiar la decoración un poco de las diapositivas a lo largo de la presentación. Como venían viendo, yo he utilizado mucho el morado y un amarillo. A partir de ahora, en cardiovascular, voy a utilizar mucho azul y rojo. ¿Por qué? Porque en los atlas pintan las venas y no precisamente las venas, sino porque se supone que la sangre que llevan las venas es pobre en oxígeno. Es decir,
rica en dióxido de carbono, en desechos metabólicos, y es pobre en oxígeno. Entonces la pintan de azul. Como las venas llevan sangre desoxigenada, la pintan de azul. Y como las arterias la pintan, llevan sangre oxigenada, las pintan de rojo. ¿Qué sucede? Hay un lado del corazón, específicamente el derecho, que maneja sangre desoxigenada. Entonces aquí yo lo dibujé de azul, corazón derecho. Y lo que maneja sangre oxigenada lo pinté de rojo, lo marqué de rojo, que es el corazón izquierdo. Pues ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo está dividido el corazón? Bueno, van a ser 4 cavidades, van a ser 2 atrios y 2 ventrículos. ¿Ok? Nomenclatura actual, ya no decimos aurículas, decimos atrios. En muchísimos textos e incluso en la cátedra de histología le llaman aurículas. Nosotros aquí en anatomía los vamos a llamar atrios. Bien, es el nombre más actual. Entonces, vamos a tener atrio derecho, atrio izquierdo, y los ventrículos sí se llaman ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ya lo vamos a ver, aquí les hice un esquemita, pero antes vamos a leer esto. Entonces, el atrio derecho va a recibir la sangre de la circulación sistémica a través de las venas cava superior e inferior. El ventrículo derecho va a recibir la sangre del atrio derecho y la bombea hacia la circulación pulmonar a través del tronco pulmonar. Y luego vamos a tener el atrio izquierdo que recibe la sangre de los pulmones a través de las venas pulmonares, y el ventrículo izquierdo que recibe la sangre del atrio izquierdo y la bombea hacia la circulación sistémica a través de la aorta, que fue aquella arteria que les mencioné. Entonces, como les dije, el corazón derecho e izquierdo es como que primero pasa un atrio y luego un ventrículo y luego un atrio y luego otro al ventrículo, es decir, del atrio que está arriba al ventrículo que está abajo, del atrio que está arriba al ventrículo que está abajo. Pero esto sucede en su respectivo lado, es decir, el atrio derecho que está arriba se comunica con el ventrículo derecho que está abajo, pero del lado derecho. Igual sucede con el lado izquierdo. No se mezclan, el corazón derecho no se mezcla con el izquierdo. Ok, vamos a pasar aquí al esquema. Si llega la sangre aquí, al atrio derecho, que es donde desemboca la sangre por las venas cava superior e inferior de todo el riego sistémico, bien, la circulación sistémica, esta sangre no puede pasar al atrio izquierdo ni al ventrículo izquierdo. Ella va a pasar es al ventrículo derecho, muchachos. Así es que lo va a hacer. Cuando la sangre llega al atrio izquierdo, que ya voy a explicar cómo llega allí, ella va a pasar es al ventrículo izquierdo. Pasa por aquí, esto tiene un nombre, la separación entre atrio y ventrículo tiene un nombre, no se los voy a decir porque sería marearles la vida, complicarles, pero imagínense que pasa de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿ok? Entonces entendamos un poquito este esquema. Los atrios están arriba y reciben venas. Yo cuando digo arriba y lo pongo entre comillas porque la posición del corazón en el tórax, en el mediastino, no es completamente vertical, ¿ok? Va a estar más bien como oblicua, diagonal, y va a estar... es complicado. Entonces dejémoslo como que los atrios están arriba y van a recibir siempre venas. ¿Sí? Aquí drenan venas, aquí van a drenar venas, ¿ok? Y de los ventrículos están abajo, el derecho, el izquierdo, y emiten arterias. En los atrios drenan venas, reciben venas, y los ventrículos emiten arterias y van a estar abajo. Bien, entonces aquí marqué el corazón derecho, que circula sangre pobre en oxígeno y maneja volúmenes antes que presiones. Y en el corazón izquierdo circula sangre rica en oxígeno y maneja presiones antes que volúmenes. Ya vamos a entender esto un poco más. Ok, entonces vean que se complica la cosa, ya no es igual ver este esquema que ve el corazón así, ya esto es mucho más complicado, pero se mantiene lo de los colores. El corazón derecho es el azul, el que maneja sangre poca oxigenada. Entonces aquí vemos atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Entonces, está la cava superior, está la cava inferior, llega la sangre acá, ¿verdad? Se continúa al ventrículo izquierdo. ¿Y que yo dije que salían de los ventrículos? Arterias. Entonces, ¿qué va a salir del ventrículo izquierdo? Va a salir del ventrículo derecho, perdón, porque esto es el atrio derecho. Del ventrículo derecho va a salir el tronco pulmonar, que va a dividir en las arterias pulmonares, una izquierda y otra derecha. ¿A dónde van las arterias pulmonares? A los pulmones, muchachos. Llevan sangre que no tiene oxígeno, si tiene dióxido de carbono más bien, a los pulmones, desechos metabólicos. Y entonces en los pulmones va a ocurrir el intercambio gaseoso, que es la respiración propiamente dicha que ocurre en los alvéolos pulmonares. Entonces yo expiro lo que es el dióxido de carbono e inspiro aire y bueno, hago el intercambio gaseoso y para oxigenar, bien, a través de algo que no nos compete, es una serie de efectos que verán en bioquímica. Oxigeno lo que sería la hemoglobina, bien, esta proteína plasmática que va a estar en la sangre y ahí se va a pegar el oxígeno y bueno, ahora tengo sangre rica en oxígeno, perfecto. Entonces la sangre que está rica en oxígeno en los pulmones vuelve por las venas pulmonares, que van a ser 4, 2 izquierdas y 2 derechas,
pero van a terminar drenando en el atrio izquierdo. Entonces, esta sangre que ya está rica en oxígeno, que volvió por las venas pulmonares, llega al atrio izquierdo y desciende al ventrículo izquierdo. Aquí ya tengo sangre oxigenada. Entonces, esta sangre oxigenada va a salir por la aorta, luego viene la aorta ascendente, callado de la aorta y nos vamos a todo el cuerpo. Este es el origen, muchachos. Entonces, me gustaría que escucharan esto una y otra vez hasta que lo entiendan, para no hacerlo tan largo, repetirlo yo reiteradas ocasiones, pero sí que lo repitan para que entiendan esto. Si entienden esto, van a llevar buena ventaja de sus compañeros que no lo entiendan, porque esto es esencial entenderlo, ¿ok? Circulación sistémica, circulación mayor o sistémica, circulación menor o pulmonar. Esto es importante entenderlo. Llega al atrio derecho, luego ventrículo derecho, va a los pulmones, luego se regresa va a los pulmones por las arterias pulmonales, porque los ventrículos siempre salen en la arteria, luego se regresa al atrio izquierdo por las venas pulmonales, porque en los atrios siempre llegan venas, y luego pasa al ventrículo izquierdo y sale por la aorta, porque del ventrículo izquierdo sale la aorta y de los ventrículos salen siempre arterias, ¿ok? Entonces, aquí, ventrículo izquierdo sale la gran aorta, ventrículo derecho sale el tronco pulmonar, que luego se divide en las arterias pulmonares, atrio derecho llegan la cava superior y la cava inferior, y atrio izquierdo llegan las venas pulmonares, ¿ok? Entonces, eso básicamente nos explica lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Veámoslo escrito desde un punto de vista de la teoría. La circulación mayor, conocida también como circulación sistémica, recibe su nombre porque es el que mayor distancia recorre dentro del cuerpo. Su función es alimentar a todos los tejidos del cuerpo, llevando sangre rica en oxígeno y nutrientes indispensables para el metabolismo celular. La circulación menor, también llamada pulmonar, se encarga de transportar la sangre desoxigenada y repleta de dióxido de carbono hacia los pulmones, donde se produce un intercambio de gases que expulsa el CO2, cuando expiro, del organismo, y lo reemplazará con oxígeno del aire. Entonces puede volver oxigenada para incorporarse al ciclo mayor. El cómo esa sangre desoxigenada llega al corazón, cómo luego va a los pulmones y vuelve otra vez al corazón, es lo que les explica aquí. Por eso la importancia de que lo entiendan. Entonces, bueno, este es como que otro esquemita, la circulación pulmonar o mayor, y la circulación pulmonar o menor, y la circulación general o mayor. Entonces, como que llega acá, del ventrículo derecho sale el tronco pulmonar. Bien, las arterias pulmonares. ¿Por qué te la pintan de azul? Porque se supone que estas arterias manejan sangre desoxigenada. Entonces, quien le diga a usted que todas las arterias manejan sangre rica en oxígeno, es mentira, porque las arterias pulmonares llevan sangre no rica en oxígeno. Y quien les diga a ustedes que todas las venas manejan sangre desoxigenada, es mentira, porque las venas pulmonares manejan sangre rica en oxígeno, ¿ok? Es como que les dije, ¿no? Los atlas no es que van a pintar las arterias de rojo porque son rojas. Ellos te las van a pintar de rojas cuando hay contenido de oxígeno en su interior. Bien, a partir de la aorta ya hay oxígeno, siempre. Entonces te lo pintan de rojo. Pero las venas pulmonares son las primeras que se oxigenan, las venas, ¿ok? Y por eso te la pintan de rojo. Entonces, viene la circulación sistémica, cava superior, llega aquí, atrio derecho, ¿verdad? Paso al ventrículo derecho, sale las arterias, el tronco pulmonar, izquierdo y derecho, arteria pulmonar izquierda y derecha, luego van a hacer el intercambio gaseoso, se oxigena, vienen los capilares, salen las venas pulmonares, ya tienen oxígeno, vuelven, son 4 y drenan las 4 en el atrio izquierdo. Del atrio izquierdo pasan al ventrículo izquierdo y se expulsa por la aorta ascendente, callado de la aorta, todo el sistema, resto del cuerpo, la gasto en los tejidos, se capilariza y de los capilares salen las venas. Así. Si entienden eso, muchachos, por más que luzca complejo, si lo entienden, que sé que lo van a poder entender, van a haber aprendido, vamos, estaré contento con su aprendizaje en base a esta explicación, que es lo que quiero que por favor puedan entender esto, porque es vital. Entonces, ya explicamos el corazón, que de este tema era lo más complejo. Ahora vamos a diferenciar los vasos. Bien, vamos a tener lo que son arterias y venas. Vamos desde un punto de vista de sus capas, sus túnicas, eso es más de histología. Aquí en anatomía, a grandes modos, porque lo que van a tener que aprender ustedes después es más como que el caletre, aprenderse el nombre de las cosas y no entender algo, sino más bien caletreárselo. Lo que tienen que entender es como que generalidades que, bueno, aquí se las voy a mencionar algunas. Entonces, las arterias son consideradas los vasos eferentes, ¿ok? Una eferencia es como que es lo que se emite de un lugar, y la aferencia es como que lo que se emitió en otro lugar. Es decir, la aferencia es como que lo que va en sentido contrario a la eferencia.
¿ok? Digamos que el corazón, la eferencia de este ventrículo izquierdo es la aorta, es una eferencia. Bien, pero la cava superior, la cava inferior, es como que no se originan aquí, sino que no se originan en el atrio derecho, sino que son aferencias porque se originan en otro lugar y vienen y drenan al atrio derecho, ¿ok? Eferencia se utiliza muchísimo, investiguenlo como tal, profundícenlo y dominen el tema de qué es una eferencia y qué es una aferencia, porque se utiliza mucho también en el sistema nervioso, ¿ok? Una eferencia somática, una aferencia somática es que estoy diciendo que es sensitivo, y una eferencia que es un impulso motor, ¿ok? Entonces investiguenlo porque bueno, tienen que aprenderse autodidactas y comprendan exactamente qué es una eferencia con exactitud, pero es básicamente eso que les expliqué. Entonces las arterias son consideradas los vasos eferentes y las venas los vasos aferentes. Las arterias llevan sangre del corazón a los tejidos y las venas lo hacen en sentido contrario. Llevan la sangre de los tejidos al corazón. Son menos variables y numerosas que las venas son más variables y numerosas que las arterias. Y como les dije, las arterias son vasos precapilares, si viene la arteria, luego el capilar y luego vendrían las venas, por lo tanto son vasos postcapilares. Como les dije, hay excepciones, pero eso no les compete ahora en base a su nivel, ¿ok? Entonces, aquí tenemos como que dos esquemas de las grandes arterias del cuerpo, como les dije, las pintan de rojo y las venas de azul, y las grandes venas del cuerpo, ¿ok? Las grandes arterias del cuerpo, hay ciertos puntos donde se puede tomar el pulso, bien, entonces bueno, el pulso braquial, pulso radial, etcétera, para tomar la tensión arterial, ¿ok? Importante con las arterias conocer qué es una terminal, es decir, terminal es básicamente cuando es la misma arteria que si yo siempre les dije que todo viene de la aorta. Es como que cuando la aorta deja de llamarse aorta y ahora se llama otro nombre, se llama con otro nombre, dependiendo de la región del cuerpo en donde esté, eso se llama terminal. Ahora, si esa arteria aorta da, por ejemplo, una rama, pero sigue llamándose aorta, se llama colateral. No se preocupen en entender con exactitud lo que es terminal y colateral ahorita, porque cuando empiecen a meterse en miembro superior se van a dar cuenta que es una colateral, que es una terminal, pero como que escuchen lo que acabo de decir y mentalícenlo, ¿ok? Y con las venas no se dice colateral ni terminal, sino que se dice afluente o drena en. Es algo que van a ir comprendiendo, créanme que sí lo van a comprender, pero poco a poco, ¿ok? Entonces ya salimos de cardiovascular. Vamos ahora con lo siguiente en el tema que yo tenía, que son vasos linfáticos. ¿Por qué mencioné solo vasos linfáticos y no sistema linfático como tal, sistema linfoide? Porque esto es un tejido, un sistema muy complejo que van a ver en histología y a grosso modo en anatomía, luego se verá en fisiología, porque es un sistema muy importante y muy complejo, ¿ok? Incluye muchas células, muchos órganos, órganos linfoides primarios, secundarios, nódulos linfáticos, muchos procesos fisiológicos, es algo complejo. Entonces quedémonos con los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos es igual decirte que una arteria, ¿ok? Pero en su interior van a llevar la linfa, ¿ok? Los atlas los van a pintar de verde y tenemos, vasos linfáticos muchas partes del cuerpo, ¿ok? Porque la mayoría de las estructuras tienen un drenaje linfático. Entonces los vasos linfáticos forman una red extensa y compleja de conductos que comienzan en los capilares linfáticos ciegos porosos en los tejidos y convergen y forman varios vasos más anchos que acaban desembocando en las grandes venas en la raíz del cuello. Es decir, la circulación linfática se une a la circulación sistémica porque estos vasos linfáticos en cierto punto llegan y drenan en el ángulo yugulo subclavo izquierdo. Yo sé que aquí se les va a marear con lo que dije, pero básicamente vuelve a la circulación venosa y llega al atrio derecho. No se enrollen la vida con lo que acabo de decir, simplemente existan que no, o entiendan que no todo es arterias y venas y sangre, sino que existen vasos linfáticos y en su interior llevan la linfa, ¿ok? Eso es lo que se llama lo que transporta los vasos linfáticos, ¿ok? Entonces los vasos linfáticos recogen fundamentalmente el líquido perdido en los lechos capilares durante el intercambio de nutrientes y lo devuelven al sistema venoso. Es decir, cuando la arteria viene y se pasa al capilar y luego se hace la vena, bien, que no es tan fácil como lo dije, pero entiendas así, arteria, capilar, vena, digamos que los elementos metabólicos que no lograron entrar a las venas no pueden quedarse ahí, no se van a perder. Entonces lo que no entra a la vena, es decir, lo que no pasa de la arteria a la vena, no se va a perder, entra a la circulación linfática, ¿ok? Entonces los vasos linfáticos están presentes en casi todas las áreas del organismo, excepto en el cerebro, la médula ósea y en los tejidos vasculares como el cartílago y los epitelios, ¿ok? Como le dije, el cartílago no es vascular, también tiene drenaje linfático,
ni terminaciones nerviosas. El cartílago, vamos, que no tiene casi nada. Entonces, un esquema. Aquí viene la arteria roja, ok, se capilariza, se forma la vena. Lo que estaba aquí pasó aquí, pero lo que no pudo, que si el líquido intersticial, algunas células, productos y restos celulares, patógenos, porque es muy importante, el sistema linfoide es un sistema de defensa, por eso le dije muy complejo, no me voy a enrollar mucho explicándoselo. Lo que no entró aquí no se pierde y entra a los capilares linfáticos, se capilarizan y forma un vaso linfático que tiene en su interior linfa. Luego esto pasa a nódulos linfáticos, los nódulos linfáticos pueden emitir una respuesta inmune, etcétera, etcétera. Esto es muy complejo, es decir, el sistema linfoide es muy complejo como tal. Y bueno, en el tejido linfoide va a haber linfocitos y macrófagos, no le interesa a ustedes a este nivel saber que es un macrófago, etcétera, 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 ¿ok? Entonces es como que quédense que no todo es una arteria, una vena, existe también algo llamado vasos linfáticos que llevan linfa y no sangre como tal, ¿ok? Entonces, esto sería lo importante por vasos linfáticos.